Y ahí lo que vamos a descubrir, ¿qué es la profecía? La profecía encuentra el corazón de Dios hacia el pueblo, escucha lo que Dios dice y lo proclama. Eso es profetizar. Cuando por primera vez vos y yo recibimos la palabra de Jesús, en realidad estábamos recibiendo una profecía, el mensaje de Dios venido a nosotros por primera vez. Yo desconocía, siempre había vivido en una cultura católica, pero para mí el Cristo estaba en la cruz. Y de repente me dijeron, ese Cristo al tercer día había resucitado, quería ser mi compañero y habitar en mi corazón. Y eso fue como una revelación. Y fue una oportunidad de tener un encuentro con ese Cristo. Vamos a decir en primer lugar que la profecía siempre nos apunta ¿hacia quién? Nos apunta hacia Jesús. Es decir, siempre la profecía tiene el propósito de acercarnos a Jesús. Él te habla para que lo conozcas. Es decir, cada palabra de revelación que Dios trae a nuestro corazón tiene el propósito que cada vez podamos conocer más y más y más a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Él lo va a hacer a través de su hablar, su voz llegando. En Juan capítulo 10 dice que las ovejas, Jesús habla de la oveja y el pastor, dice que las ovejas conocen ¿qué cosa? Algunos saben, la voz del pastor. Y a medida que uno oye una voz, ya no necesita que se presente quien habla, porque uno ya la puede identificar. Y cuanto más le oigo, más le conozco y más le descubro a Él. Es decir, que en la voz de Él está la revelación. Y a veces uno se ha preguntado, ¿y cómo puede ser posible que alguien no se da cuenta? Aún yo lo preguntaba para mi propia experiencia, ¿cómo yo no me daba cuenta? Porque este darse cuenta es un darse cuenta espiritual. Es como que los ojos se te abren. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, y Dios miren está con minúscula, porque ese Dios es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que Satanás, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. Es decir, la comprensión del evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa el evangelio? Qué difícil es encontrar una buena noticia hoy. Todas son malas. La mala noticia tiene un gran marketing. Ahora, evangelio es una buena noticia. Y qué bueno es predicar el evangelio. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del que no cree para que la luz de Cristo no le resplandezca. Y creo que ha sido parte de tu experiencia, por lo menos así lo fue conmigo, que el conocer a Jesús fue un darme cuenta en un momento y decir luego, ¿cómo yo no me daba cuenta? Porque no es un proceso intelectual, no es un proceso de la razón, no es un apelativo a la intelectualidad, es un darse cuenta. ¿Vieron? Es como cuando el nene empieza a hablar. A veces la mamá, el papá están preocupados y van al médico, a la maestra y le dicen, pero todavía le cuesta, quédese tranquilo. En algún momento al nene se le va a hacer ¿qué? Un clic, ¿no? Y uno no sabe. Y algunos en un momento y otros en otro.
y es como que algo pasa que uno no sabe cómo, pero las cosas suceden. Y así es la experiencia con Jesús. Porque quizás también a vos te pasaba. ¿Cuántas veces nos habían hablado de Jesús? Y uno decía, yo no quiero saber nada, a mí no me van a engañar, yo soy una persona conocedora, yo no quiero saber nada, yo soy una persona intelectual. Rechazábamos hasta que en un momento algo nos pasó. Quizás la necesidad nos tomó de la mano, el problema, la dificultad, y en medio del dolor. ¿Sabían ustedes que el dolor lo que hace puede hacer dos cosas? Resentirnos o quebrantarnos. Cuando uno se quebranta fruto del dolor, se hace una persona permeable. ¿Vieron la tierra quebrantada porque está seca y no llueve? Si llueve, esa tierra ahora es permeable. Es como que se quiebra y abre sus fauces para poder decirle al cielo, envía la lluvia y envía el agua. Cuando uno está quebrantado, fruto del dolor, muchas veces sin darse cuenta, eleva una oración diciendo, Dios mío, necesito que me ayudes. Necesito encontrarte en algún lugar. ¿Cuántos tenían esta oración? ¿La tenían? Yo me acuerdo que la tenía. Muchas veces sin saber decía, si en algún lugar estás, yo te quiero conocer y te necesito. Y bendito sea el día que alguien me habló de Jesús, me trajo las buenas noticias como te las trajo a vos, y te trajo la esperanza, la fe, el gozo de un día nuevo. Jesús, gloria a Dios. La gente debe conocer el poder de Dios. Porque, otra vez, no es algo intelectual, sino es una experiencia. Sepan ustedes siempre que las ideas se confrontan, las ideas se discuten, las ideas se rebaten, pero las experiencias de vida se tienen que aceptar. Cuando alguien te dice, pero respétame, es lo que yo viví. Y uno debe de aceptar la experiencia que otro ha tenido. Y una cosa es hablar de Dios, discutir de Dios, sustentar una verdad acerca de Dios. Pero una cosa muy distinta es poder compartir una experiencia de lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso nunca hables de ideologías, de iglesias, de religiones. Cuando alguien me dice, pero y pastor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que compartir? Simplemente compartí el bien que Jesús te ha hecho. Amén. Porque cuando uno comparte una ideología, una forma de vivir la fe y la religión, otro también puede decir, yo tengo la mía, y es tan valiosa como cualquier otra experiencia, otro discurso, pero es muy distinto cuando vos compartís tu testimonio y decís, esto vivía, esto me pasaba, esto me sucedía, y un día conocí a Cristo y Él ha cambiado de esta manera mi vida. Amén. Es Jesús. Gloria a Dios. Por eso decimos que profecía es traer luz a las vidas. Cuando uno busca una palabra del Señor y luego la comparte, traes luz. Y es el impacto que genera. La persona muchas veces se queda impactada, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, siempre que tengo que encontrarme con alguien, oro previamente y le digo, Señor, te pido que me des una palabra para que yo pueda aportarle algo a esta persona y que esta persona te pueda conocer a vos. El propósito de la profecía es levantar ¿a quién? A Jesús.
Es decir, el propósito de la profecía no es levantarte a vos o a mí, para que hablen de vos o de mí, para que digan qué bien fulano de tal, qué bien el pastor. La profecía no tiene el propósito de referenciarnos a nosotros mismos. A veces hay personas que son usadas por Dios, pero incurren en el error de referenciarse a sí mismos, mientras que todo el que lleva la palabra debe de referenciar siempre a Jesucristo. El objetivo de la profecía no es levantar al profeta, sino levantar a Jesús. Luego que Jesús le da la palabra, la mujer va a descubrir que Él era el Mesías. Es decir, el propósito de la profecía es traer luz a la gente para que la gente conozca a Jesucristo. No para que diga, ay, cómo Dios te usa, qué bien lo que Dios hace. No es para generar una dependencia de nosotros, sino para que la gente pueda recurrir a Jesús. La profecía entonces siempre debe de conducir ¿a dónde? A Jesús. Es decir, toda la profecía tiene propósito y sentido cuando conduce a Jesucristo. Y finalmente vamos a decir que la profecía es un don de Dios que está disponible para todos. Otra vez, la profecía que es un don es un regalo, una herramienta de Dios que está disponible para todos. ¿Cuántos quieren ser una herramienta de Dios? ¿No? Es decir, una herramienta en las manos del cirujano, que Dios puede usar nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Cuántos tienen una caja de herramientas en la casa? A ver, levanten la mano. Creo que muchos. O un cajón, si no es una caja. ¿Y ahí qué solemos tener? A ver, algunos elementos. ¿Tenés? A ver, ¿cuál? Una pinza, muy bien. ¿Algo más, Franco? Un destornillador. Sol, ¿qué hay en casa? Cinta aisladora. Bueno, es bien austera la cajita de herramientas. Claro, uno tiene una cinta aisladora, puede tener una pinza para cortar cables, un destornillador. Es decir, son herramientas que las usa un electricista. ¿Y cuántos han tenido que meter mano porque han tenido un problema eléctrico en casa? A ver, miren cuántos. Ahora, uno fue y agarró el destornillador. Espero que no hayas hecho algún cortocircuito. La cinta aisladora, la pinza, y la usó y reparó el problema que tenía. Ahora, eso no significa que yo sea un electricista. Ahora, todo electricista va a tener en su caja ¿qué? Un destornillador, una pinza, cinta y muchas más herramientas más específicas y sofisticadas, ¿no? Un elemento electrónico para comprobar el voltaje de la corriente eléctrica, que posiblemente algunos tengan, pero es con excepción. Ya uno tiene que tener una especialidad técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera de nosotros puede usar las herramientas del electricista sin ser electricista. Lo que el Señor nos está enseñando es que todo cristiano puede hacer uso de la herramienta de la profecía sin ser profeta. Ahora, todo profeta va a necesitar de las herramientas para ejercer su oficio, su ministerio, su llamado. Y así pasa con cada uno de los llamados.
Si hay un mundo espiritual, dones espirituales que muchas veces están metidos dentro de una caja de herramientas. Muchos me dijeron: pastor, a través de esta prédica yo he sido motivado a despertar al uso de dones espirituales. Y me contaba el testimonio y me dijo: la verdad que la persona a la que le di una palabra fue tan bendecida. Pero pastor, le voy a ser sincero, el más bendecido fui yo, porque descubrí que tenía herramientas que no usaba. ¿Saben qué pasa? Muchas veces tenemos la caja de herramientas en el cuartito del fondo y no lo usamos. Y no crecemos en el propósito de Dios. Y Dios te quiere usar ahí, en la escuela, en el trabajo, en el supermercado, en el hospital, en la fuerza de seguridad donde prestas servicio, ahí en el barrio, con tus amigos, en la universidad. Que donde estés lleves la luz de Jesús a través de su palabra, lleves buenas noticias, lleves esperanza.